La lectura para mí ha sido algo muy importante desde hace muchísimos años. Yo aprendí a tener el gusto por la lectura, el gusto por aprender. Hoy por hoy leo, ya no leo como leía antes. Hubo una época que estaba leyéndome 4 libros por semana, más o menos 2 años estuve a ese ritmo de lectura, pero no empecé así. Y hoy quisiera compartir con ustedes los 10 libros que a mí en lo particular me cambiaron la vida en el pasado. No son los 10 libros más recientes que leí y te voy a hablar de 7 años para atrás. No son de 7 años en adelante, sino desde el primero que me ganchó hasta cierta etapa de mi vida que a mí en lo particular me cambiaron, me abrieron el panorama y me permiten estar o me permitieron hoy por hoy estar en una situación pues muy eh, satisfactoria. Y ya en otra ocasión, en otro video les compartiré la segunda parte. Hoy por hoy son los primeros 10 libros que a mí en lo particular me cambiaron. Y el primero de ellos, y de hecho fue el primero que leí completo, el primero que me animé a leer, porque me ganchó. Y ese libro nada tiene que ver con negocios ni con desarrollo humano. El título es Azteca, de un autor llamado Gary Jennings. Él era una persona de Estados Unidos, no mexicana, pero creo que todavía a la fecha es considerado el libro de Azteca como la mejor forma de representar a los aztecas en el mundo. En este cuento que hace Gary Jennings, logra plasmar la historia de los aztecas desde antes y en el momento de la conquista española. A ese libro le sucedieron, no, bueno, después de ese libro salió Otoño Azteca, Sangre Azteca. Sí, el último ya no fue autoría de él, sino fue como que un compendio, etcétera. Pero bueno, fue el primer libro que a mí en lo particular me hizo gusto por la lectura, me encantó la historia. De hecho, creo que es la única novela que he leído. He querido hojear algunas otras novelas, pero no me han llamado la atención. Esa en lo particular me hicieron entender y además un gusto por querer saber más de la cultura azteca, por supuesto, de los orígenes de México. Eh, Después de ahí, eh, estaba yo, bueno, a lo mejor habría que comentar más a detalle, pero no lo voy a hacer porque si no voy a tardar muchísimo, ¿no? Había otro libro en una situación, sobre todo yo estaba pasando por un momento muy difícil y yo iba entrando a Sanborns y había un libro que se llamaba Lo haría si pudiera y sí puedo. Es un libro que creo que el autor es James Hook o James Cook, no recuerdo. Es un cuate, creo que hace hipnosis. Y el libro te habla, lo que a mí me marcó, se los comento, es que cuando yo lo estaba leyendo yo pasaba por una situación complicada y en un momento del libro dice, si hoy por hoy no te sientes satisfecho con los resultados que estás teniendo y con la vida que llevas, no te preocupes, no es culpa tuya, es debido a un accidente. Y cuando leí esa parte yo dije, ¿cómo un accidente? Si no sabes de qué estás hablando. Pero luego lo fui entendiendo, donde decía que al menos de que yo, en el momento en que tuve uso de razón, hubiera decidido yo estar a mis 18 años en esa circunstancia, pues sí, había sido algo que yo hubiera programado, pero lo contrario fue un accidente, ¿no? Entonces, ese libro en lo particular me sirvió mucho, lo regalé y luego o sea, me regresó. Fue bien interesante porque yo se lo di a una persona, esa persona se lo dio a otro y volvió a mis manos, cosa que me encantó. Claro, está en un estado pues, muy deteriorado y además no lo he vuelto a encontrar. Algunos de los libros que yo te voy a compartir aquí están descontinuados. No sabes el coraje que me da porque son libros que para mí han sido útiles, que he recomendado a la comunidad empresarial con la que trabajamos, a amistades, he regalado algunos, los consigues por internet, pero no es tan fácil de conseguir ni en la Feria del Libro de Guadalajara ni en ninguna otra feria del libro, ¿no? Ese libro en lo particular lo haría si pudiera y si puedo, me encantó. La primera parte, la segunda parte sí la leí, pero es más cómo aplicas no me acuerdo cómo le llamaba este autor, para dejar de fumar, para bajar de peso, para dejar las drogas, etcétera. Yo no lo leí por esas circunstancias, sin embargo, me encantó ese libro, ¿no? Ya vimos Azteca de Gary Jennings, el de Lo haría si pudiera y si puedo de James Hook o Cook, no me acuerdo. El tercero es uno que se llama Ventas para tontos.
Y ese libro en lo particular también fue muy importante en mi vida. En el anterior, pues descubrí muchas cosas personales que me hicieron salir adelante y seguir con confianza. Pero el libro de Ventas para Tontos fue en lo particular porque a mí me tocó trabajar en el Bennigan's, ¿no? También trabajé en el TGA Fridays, en la cadena de restaurantes, trabajé en el Bennigan's de bartender. Y llegó un momento donde me cansé. No me cansé de trabajar, sino que por más esfuerzo que yo hiciera, no me llevaba más dinero a la bolsa, ¿no? Entonces, no pretendo hacer toda la historia de mi experiencia en el Bennigan's. Lo que sí es, eh, en el bar del Bennigan's, como yo era bartender, pues resulta que todos los fines de semana iba una pareja de caballeros, no una pareja de amigos, que trabajaba uno con el otro. Uno era el director de Audi y el otro era el gerente de ventas. Y me hacen la invitación, me dicen, oye, ¿por qué no te vienes a vender carros? Entonces yo entusiasmado, les dije que sí, aviso en el Bennigan's que ya me voy. Me dicen, bueno, espérate porque en Audi te tenemos que hacer un examen de admisión de Volkswagen de planta. Nancy González se llama ella, la que me hizo el examen de admisión. Y bueno, me esperé. Yo preguntaba, ¿de qué es el examen? Pues de habilidades de venta. Y le preguntaba a los vendedores que estaban ahí ya, oye, ¿y qué me recomiendas estudiar para el examen? Me dice, Esteban, de ventas, pues cualquiera pasa el examen de ventas. Bueno, llegó el momento, presenté el examen y lo reprobé. Y para mí fue frustrante porque yo ya había avisado que me iba, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente me dan un puesto medio de chalana, chichincle ahí en la agencia Audi. Y para yo empezar a vender, como me sentí frustrado en otra ida de a un mandado que le hice a uno de los gerentes de venta de ella, otra vez en Sanborns veo un libro que se llamaba Ventas para Dummies. Y por eso en lo particular a mí me impactó, empecé a leerlo, empecé a aplicar lo que estaba viendo y me empezó a dar resultados. Ese libro a mí en lo particular le tengo mucho cariño también. Eh, Otro de los libros que aprendí en esa etapa, cuando estaba yo desarrollándome más como vendedor, es un libro que en inglés se llama Can't Lose Sales Tips. No sé en español, no te puedes perder un tip de ventas. Es un libro de Joe Girard. Y la verdad es que es un libro extraordinario. Joe Girard es el mejor vendedor de la historia y está avalado por el libro de récord Guinness. Él durante 15 años vendía 6 carros promedio por día. Es fecha que hoy no se ha roto ese récord y está en el libro de récord de Guinness. Tú vete a cualquier libro de récord de Guinness y vas a encontrar a Joe Girard, por esto que te acabo de decir. Y él lo que comenta es cómo su historia, él tenía un negocio de la construcción. Llegó un momento de una crisis en Estados Unidos y perdió todo y le estaban quitando todo y por hambre y necesidad acabó trabajando en una agencia de carros y gracias a eso él logró, claro, hay que leer el libro, no quisiera darte un spoiler, si aquellos que lo van a leer, hay gente que no lo va a leer, pero bueno, no quisiera darte algo, pero su historia es impresionante. Y todo a raíz del hambre, de la necesidad. Y es algo que a mí me encantó. Llevamos Azteca, lo haría si pudiera y si puedo, ventas para tontos y no puedes perderte tips de ventas. El número 5 es otro libro que a mí me funcionó muchísimo y me ayudó a abrir mucho mi panorama. De por sí yo he sido siempre una persona muy curiosa y muy, eh, ¿cómo te digo? Curiosa, con ganas de entender y saber. Este libro me llamó la atención desde el título, se llama Si no está roto, rómpelo. Y a mí en lo particular, en el pasado y en el presente, me ayudó a resolver muchas situaciones de mi vida. Una de las cosas que yo aprendí de esa lectura es que si estás teniendo dificultades para resolver un problema o una situación en lo particular y no puedes hacerlo, no puedes resolverlo, decía el autor en mi conclusión, seguramente es porque estás siguiendo al pie de la letra las reglas del juego. Y entonces, pues lo que me permite a mí es pensar diferente, pensar fuera de la caja, buscar siempre soluciones afuera, no necesariamente buscar de la manera tradicional como todo mundo lo resuelve. Y en lo particular ese libro a mí me impulsó a pensar diferente, pues estoy muy agradecido, muy contento. En esa etapa de mi vida me encontré con un libro de Brad Sugars. Él es el fundador de Action Coach, firma, franquicia y empresa a la cual represento yo a través de CCQ. Ese libro se llama Multimillonario en Entrenamiento. Me abrió los ojos en relación a cómo debo de comportarme como empresario, cómo debo de ver
a las empresas, cómo debo de verme yo, cuál es la finalidad de tener un negocio que empiece a generar dinero, qué hacer con el dinero, cómo invertir de manera distinta, cómo diversificarte en otros negocios o en otros proyectos. La verdad es que vale mucho la pena para aquellas personas que tienen esa hambre y esa ambición y esas ganas de más y sobre todo hacerlo de una manera correcta. Es para mí, para mi gusto en lo particular, el mejor libro de los veintitantos que tiene Brad. Es extraordinario. Si quieren, lo tienen disponible en Action Coach en cualquier parte del mundo. Aquí lo tenemos en español también, si alguien lo quiere. También lo pueden conseguir por Amazon. Ok, entonces tenemos Azteca, lo haría si pudiera y si puedo, ventas para tontos, no te puedes perder un tip de ventas, si no está roto, rómpelo y multimillonario en entrenamiento. Otro de los libros en ese momento que me impactaron muchísimo se llama El perfil de los genios, también de Jean Landrup o algo así. Es otro de los que están descontinuados, pero a mí me abrió el panorama completamente. Si te fijas, la gran mayoría de los libros que me han marcado es porque me ayudan a pensar diferente. Ese ha sido un común denominador. Ya cuando les platique los segundos 10, me costó mucho trabajo hacer la lista porque tuve que descartar muchos que la verdad son demasiado útiles, pero bueno, en su momento seguramente haré mención y reconocimiento a esos autores que sin duda mis respetos para cada uno de ellos. En este libro que les comparto se llama El perfil de los genios y a mí me ayudó porque básicamente el libro lo que hace es una relación del siglo XX y el siglo XXI de los hombres y mujeres que más han trascendido en el ámbito que tú quieras, empresarial, espiritual, deportista, de música, y te ayuda a entender cuáles fueron los comunes denominadores, no en su acción, no en lo que hicieron, sino en por qué hicieron lo que hicieron, en lo que había en su cabeza. Otra vez, uno que te ayuda a pensar diferente. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención es que todos los hombres más exitosos del mundo del siglo pasado, del 20, del 21, tenían tres cosas en común. Yo les voy a decir una. La figura más importante que impulsó y motivó a estas personalidades del siglo XX, del 21, a lograr lo que son, fue la mamá. Qué importante rol juega la mamá dentro de las personas. A mí me impactó y pues me sorprendió muchísimo. El séptimo libro que me impactó mucho es el de Piense y hágase rico. De hecho, es un libro que yo en lo particular leo cada año. Cada año lo vuelvo a leer y a mí en lo particular, oh, perdóname, soy tan repetitivo, me permite ver cosas que en mi vida había visto después de haber leído, creo que ya van 10 años desde que lo leí la primera vez, y lo leo y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer y otra vez es una bomba a mi cabeza. Me fascina el libro de Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Creo que es un referente. Yo creo que todas las personas que aspiran a tener una buena calidad de vida, una gran calidad de vida, deben de leer ese libro por lo menos una vez al año, ¿no? Bueno, que ese es mi caso. Eh, en los momentos donde yo estaba afinándome más, ya no tanto en la parte de vendedor o sino ya más en la parte profesional, hay dos lecturas, en este caso la número 8, la número 9, perdóname, la número 9 es, en inglés se llama Book Yourself Solid de Michael Port. En español lo tradujeron como Tu mejor promotor tú mismo. Es un libro que te ayuda a crear una marca personal, el cómo y cuál es la importancia de tener una marca personal y tener una marca de tu empresa y que haya una relación entre ti, entre tu empresa y cuidando valores, cuidando principios, estrategias de cómo llegar a tal medio. La verdad es extraordinario. A mí me gustó mucho la filosofía de Michael Port. eh, y es un libro que se lo recomiendo también para poder entender en el tema de marketing. Y por último, también tiene que ver con el marketing. Hubo un tiempo en mi vida, yo creo que fue eh, del 2006 al 2009, donde leía, se los prometo, me leí una cantidad de libros de mercadotecnia, de todos los autores que quieras, muchísimo. Empecé a entender que yo tenía que entender de marketing, porque si quiero generar más dinero tengo que invertir. Y fue cuando di con mis autores hasta el día de hoy favoritos en marketing, que es All Rees y Jack Trout. Hoy por hoy se separaron. All Rees tiene una empresa que trabaja con Laura Rees, que es su hija, y siguen estando activos. Pero el libro de las 21 leyes irrefutables del marketing, porque está el 21 leyes irrefutables de la marca, y está el de la guerra de la mercadotecnia, y está el de posicionamiento. Hay muchos libros, pero
las 21 leyes irrefutables del marketing a mí me permitieron entender. No fue el primer libro que leí de marketing, sin embargo, fue donde le entendí al concepto, le entendí al modelo para poder implementar y desarrollar estrategias que funcionen, que te generen prospectos y que esos prospectos te generen dinero. Las 21 leyes irrefutables del marketing. Bueno, estos son los 10 libros que a mí en lo particular en el pasado me abrieron el panorama, me permitieron lograr muchas cosas, aprender. Espero que te motive, te den ganas de leer. Si no encuentras estos libros, pues de lo que sea. Te digo, el primer libro que yo leí fue el de Azteca y me cambió porque le entendí el gusto a la lectura y me chuté los 3 libros de Gary Jennings. Luego me compré otros libros de los aztecas, el universo de los aztecas, la historia de los aztecas, y te juro que ninguno como el de Azteca de Gary Jennings. Bueno, esos han sido los 10 libros que en el pasado a mí me generaron mucho valor. Si te interesa y si le ves valor, déjame en tus comentarios si quieres que publique los 10, digamos, de hace 7, 8 años a la fecha, y con mucho gusto lo haré. Si no, pues para que yo lo hago pensando en aportar valor. Déjame regresarme a comentarios, que tengo bastantes comentarios. Blanca Hilda, saludos. Blanca, Andrés, qué gusto saludarte. Rinaldo, gusto verte también, saludos. Juan Ramón, gracias Esteban, hasta Argentina. José Miguel Slim, un placer escuchar tus excelentes recomendaciones hasta Morelia, Michoacán. Muchas gracias. Nash Muñoz, saludos desde Ciudad Valle, San Luis Potosí. Soy emprendedor ferretero. Excelente, excelente. Gracias por compartirlo. Julio, saludos hasta Venezuela. Encantado. Carlos Neri, hasta Guaprieta, Sonora. Juanma Iglesias, Esteban, gracias por compartir. El número 5 me ayudó también. Ay, qué bueno. Gracias por compartirlo. Ricardito Aguilera, saludos Esteban desde Honduras, un fuerte abrazo. No tengo el gusto de conocer Honduras, me encantaría. Espero poder estar pronto en tus conferencias. Muchas gracias, Rosa Iselia Samón, me encantan sus comentarios. Gracias. No, para mí es un placer que personas como ustedes y como tú, Rosa, veas valor en esto, porque lo único que yo quiero es cumplir mi visión, que es ayudar a las personas a que obtengan libertad y tranquilidad a través de su emprendimiento. Viviana Morales, gracias por las recomendaciones. Andrés, sí, favor de publicarlos. Bueno, con mucho gusto, Andrés. Si es una sección que gusta, lo haré con mucho gusto para poder aportar valor para cada uno de ustedes. Hugo, saludos hasta Paraguay. Alfredo, qué bueno que andes por acá. Gran arquitecto y gran diseñador, por cierto. Pati Chavira, saludos desde Monterrey. Alfredo, muy buenos libros. Qué bueno que te gustaron. Roberto Nicolás Romero, saludos. San Juan, Argentina. Buenísimo. Gracias, Roberto, también. Bueno, pues les agradezco, muchas gracias por haber estado aquí acompañándome. Espero que estos libros les sean de utilidad. Cualquiera de ellos funciona. Yo estoy convencido de que cualquier libro te va a ayudar, del tema que sea, porque te permite ingresar a tu cabeza información distinta. Ya luego les platicaré también grandes lecturas que yo he hecho que me han funcionado. Son cuando yo busco personas que opinen diferente a lo que yo creo, y eso siempre me ha generado resultados. Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Sí, comenta los libros. Gracias, Mario, con mucho gusto. Bueno, pues si tiene éxito, con mucho gusto lo voy a hacer. Y bueno, a lo mejor 10 es muy poco, pero tampoco quisiera hablar de tantos. Me concentré en los más importantes desde mi muy humilde punto de vista, como lo voy a hacer en la segunda etapa, ¿no? Quinta Avenida, saludos Santa Morelos. María, saludos hasta Campeche. Qué gusto saber que en todas partes del país, en Honduras, en Argentina, Venezuela, estoy presente para allá. Gracias por escucharme, gracias por seguirme y nos vemos muy pronto.